Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy hablaremos sobre la crisis carcelaria que vive el país y los niveles de inseguridad que se registran en la sociedad ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto del trabajo que lleva adelante la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, hemos invitado al asambleísta Rodrigo Fajardo. Revisemos su perfil. Rodrigo Fajardo, abogado, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, asambleísta por la provincia de Azuay, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Y para complementar este diálogo respecto del trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional en torno a la fiscalización sobre la crisis carcelaria, hemos invitado al legislador Jorge Pinto. Revisemos su perfil. Jorge Pinto, abogado, presidente de Creo Quito, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Frente a los altos índices de inseguridad y que así fueron corroboradas por las autoridades del Frente de Seguridad de la Asamblea Nacional, fue el Pleno de la Asamblea Nacional quienes precisamente los convocaron, entre ellos a la ministra de Gobierno Alexandra Vela para que acuda al seno del Legislativo. ¿Cómo se llevó adelante esa comparecencia? Lo vamos a revisar en el siguiente video. La primera en comparecer fue la ministra de Gobierno Alexandra Vela, quien entregó cifras sobre el incremento de los niveles de violencia e inseguridad en el país, que corresponden a una tasa de 9,7 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Es decir, 3,6 puntos por encima del promedio mundial. Dijo que en lo que va del año, 1.768 asesinatos se han cometido en todo el país, mientras que en el 2020 fueron 943. El 39% de los eventos se produjeron por violencia de carácter interpersonal, que agrupa los casos ocasionados por problemas de convivencia entre miembros de la familia. Expuso lo que dijo son los resultados globales en el combate a la delincuencia del 1 al 30 de septiembre de este año. Entre ellos, más de 70.000 detenidos, 1.220 grupos delictivos desarticulados y más de 5.000 armas de fuego apreendidas. Se observa un decremento sostenido de la delincuencia en vista de que en julio se contabilizaron 5.648 eventos. Mencionó que el incremento de los homicidios intencionales o asesinatos en las cárceles tienen conexión con el tráfico de drogas, mientras que el director del Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, expuso cifras sobre el hacinamiento en las cárceles. Que por cada agente de seguridad penitenciaria tenemos 110 personas privadas de la libertad. En la misma línea se pronunció la comandante de la Policía Nacional, Tania Varela, quien defendió el trabajo de los uniformados. La Policía Nacional ha atendido 47.199 llamados para retiro de libadores. Somos soldados profesionales leales que amamos y queremos a nuestra institución. Las autoridades coincidieron en que se debe crear una ley para la rehabilitación social. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, hemos revisado lo que fue las comparecencias por parte de las autoridades del Frente de Seguridad al Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar por usted, legislador Jorge Pinto, asambleísta. Gracias por estar con nosotros en la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo para todas las personas que nos escuchan esta tarde aquí en la televisión de la Asamblea. Un saludo para Rodrigo, compañero de la comisión y compañero en la Asamblea Nacional. Así que, bueno, estamos aquí para responderle al pueblo ecuatoriano y
esperando aclarar las dudas que ellos tengan. Claro que sí, legislador. Lo vamos a ir conversando a lo largo de estos minutos. Asambleísta Rodrigo Fajardo, igualmente, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchas gracias por la invitación. Contento siempre de estar en estos espacios y poder dar respuestas a la ciudadanía. Un saludo fraterno a la ciudadanía de Azuay y a los ecuatorianos en general. Claro que sí, asambleístas. Bueno, estamos a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y también a través de la señal de la televisión legislativa en nuestras distintas frecuencias en las provincias de La Azuay, Guayas y Manabí. Asambleísta Jorge Pinto, voy a empezar por usted este bloque y quisiera consultarle un poco los detalles que ha encontrado la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional respecto a este proceso de fiscalización en los temas de inseguridad antes de pasar a la crisis carcelaria. Asambleísta Jorge Pinto. Bueno, Ricardo, la comisión en este momento precisamente terminó de aprobar las solicitudes de información a los diferentes organismos, a los diferentes organismos, los diferentes ministerios, y en este momento, por supuesto, ya se procedió a enviar, estamos esperando las respuestas y para seguir analizando todo este caos que hemos encontrado dentro del sistema carcelario a nivel nacional. Adicional a eso, la comisión viene haciendo un trabajo, creo que mancomunadamente hemos trabajado en equipo y cada uno de los asambleístas desde los diferentes despachos ha venido haciendo también su trabajo de fiscalización. Precisamente nosotros desde mi despacho con mi equipo hemos venido fiscalizando los contratos que se hicieron en emergencia en el 2019 en el SNAI, donde ya hicimos una solicitud de un análisis especial a un contrato del SNAI, que encontramos ciertas falencias, especialmente cuando se entregaron unas esposas que posiblemente sean falsificadas, que se entregaron al SNAI en el 2019. Es un contrato de más de $500,000 donde hemos pedido a la Contraloría que haga un análisis especial. Ya tenemos la respuesta de la Contraloría donde nos piden que trabajemos esto con parte del SNAI, un departamento del SNAI que está precisamente para hacer una auditoría de los contratos. Luego de terminar con ellos de este trabajo, si es que encontramos más observaciones, volveremos a pedir a la Contraloría que siga haciendo el análisis especial y, por supuesto, si al final se encuentran estas anomalías y estas irregularidades, iremos a la Fiscalía. Este trabajo lo hemos venido haciendo no solo de mis despachos, estoy seguro que el resto de compañeros asambleístas también están haciendo lo propio. Nosotros estamos investigando este contrato y contratos adicionales donde hemos encontrado sobreprecios, supuestamente, donde supuestamente se han entregado esposas falsificadas y donde varios de estos implementos tampoco han sido sometidos a los análisis especiales que tienen que ser sometidos para poder ser entregados del sistema de seguridad. Asambleísta Rodrigo Fajardo, esta es información que de alguna u otra manera se viene ya trabajando desde cada uno de los despachos de los integrantes de la Comisión de Soberanía. Pero la mesa legislativa también la última semana se trasladó hasta la provincia del Guayas porque buscaron constatar de primera mano lo que sucede en la penitenciaría del Litoral. ¿Y qué encontró ahí la mesa legislativa, asambleísta Fajardo? Claro que sí, nosotros como Comisión de Seguridad somos una comisión totalmente responsable de que hemos venido trabajando concatenadamente, mancomunadamente, conjuntamente con todos los compañeros. Realmente hemos dejado la bandera política de lado y hemos unido esfuerzos. En este caso, nosotros ya alertamos desde mayo, justamente desde que entramos en funciones, esta deficiencia que viene teniendo, por ejemplo, el SNAI y diferentes organismos. En este caso, nosotros estamos sesionando en territorio, vamos ahora en los próximos días a trasladarnos a otros centros penitenciarios. Por ahora fuimos a Guayaquil, obviamente sesionamos en territorio y posteriormente nos trasladamos a la penitenciaría del Litoral y pudimos constatar de primera mano justamente las deficiencias y información que oculta obviamente los diferentes organismos. Lo que hemos podido ver, obviamente, es de que no hay un control que, como dice la policía, como dice los medios de comunicación, de que existe un control que mantiene esta Policía Nacional, pero más bien a través ya de la investigación y sacando nuestras conclusiones, la policía lo que hace es negociar con los PPLs para poder entrar y hacer algún tipo de control.
Entonces, que están esperando mantener que haya una calma relativa para ellos proceder a entrar y hacer un trabajo, digamos, haciendo un uso progresivo de la fuerza que se encuentra, digamos, mal regulado en nuestra legislación. Entonces, al no tener ese uso progresivo de la fuerza bien regulado, ellos no pueden utilizar, digamos, municiones de verdad, tienen únicamente estas balas de salva y entonces no pueden enfrentarse frente a delincuentes que se encuentran fuertemente armados. Pudimos ver también de que para el tema de comidas no existe una repartición justa por cuanto lo que se deja en los pabellones son ollas de comida para que ahí dentro de los líderes ellos procedan a repartirse como a bien les convenga. Lo que sabemos que obviamente va a proceder a que haya corrupción, a que haya sobornos, se proceda a pedir dinero por acceder a estos alimentos. Bien. Posterior, Sí, asambleístas, a ver, quisiera exponerles algunas de las cifras que se presentaron acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Voy a empezar por usted, asambleísta Jorge Pinto, porque la ministra de Gobierno en su alocución reconoció que por lo menos en el año 2020 la tasa de homicidios subió a un promedio de 7,7 personas por cada 100,000 habitantes, lo que evidentemente ubica a Ecuador en uno de los países más peligrosos a nivel de la región, solo tras de Venezuela, fue lo que había señalado la ministra. Pero ¿cuál es el origen de estos niveles o del incremento en los índices de inseguridad, asambleísta Jorge Pinto? Bueno, primero, y tomando en cuenta las palabras de Rodrigo hace un momento, yo creo que no podemos generalizar en cuanto a cuando hablamos de la policía. Yo creo que la policía viene haciendo un gran trabajo, un esfuerzo formidable en las cárceles de nuestro país, conjuntamente con los guías penitenciarios y sin duda alguna hoy con las Fuerzas Armadas. Lo que sí tenemos que tener claro es que en estas tres ramas, tanto policías, Fuerzas Armadas como agentes penitenciarios, existe corrupción. Por supuesto que existe corrupción. Después de tantos años que se le permitió a las bandas tomarse el control de las cárceles de nuestro país, después de tantos años donde no hubo un control exhaustivo, donde no se tenía tomado al toro por los cuernos, por supuesto que existe corrupción, pero sin duda alguna la policía está haciendo un gran trabajo y yo creo que tenemos que nosotros darles ese apoyo, esa fuerza que ellos necesitan desde la Asamblea, precisamente en las leyes que son tan necesarias, de la que hablaba Rodrigo, que es la del uso progresivo de la fuerza, en la que estamos trabajando en la comisión y que sin duda alguna es una de las prioridades que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra policía pueda hacer un buen trabajo. ¿Pasa por más leyes, asambleísta Jorge Pinto? ¿Pasa por reformular las leyes en el país? Pasa por permitir a la policía, a las Fuerzas Armadas, a nuestra seguridad, a las autoridades, permitirles que puedan hacer uso de su arma, puedan hacer uso de este uso progresivo de la fuerza que es tan necesario. Miren, ¿qué es lo que sucede ahora? Un policía hace uso de su arma de dotación y termina preso él por defenderse él o defender a los ciudadanos. Y claro, cuando va a juicio, es él mismo quien tiene que pagar su propio abogado, ni siquiera la institución le brinda ese servicio. Eso tiene que cambiar. Los policías tienen que tener la seguridad de que si nos están defendiendo, se están defendiendo ellos no van a terminar presos, porque al final, cuando sucede lo contrario y son los delincuentes quienes hacen uso de sus armas ilegales, ahí no pasa nada. Muchas veces hemos visto que terminan saliendo en 3 días libres porque los jueces no encontraron las pruebas suficientes. Esto quiere decir que hay que hacer un análisis y también un llamado de atención al sistema judicial, a nuestros jueces, para que hagan bien su trabajo y, por supuesto, nosotros desde la Asamblea brindarles esa seguridad jurídica para que puedan hacer bien su trabajo nuestras autoridades. De acuerdo, vamos a ir por etapas. Asambleísta Rodrigo Fajardo, ahora le consulto a usted, ¿cuál es el meollo para que precisamente los niveles de inseguridad se hayan incrementado y que sean reconocidos por las autoridades del Ejecutivo? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Esto es el resultado de un Estado fallido, de un Estado anterior que no ha sabido dar justamente las leyes necesarias, el armamento, la dotación necesaria a nuestros policías, a nuestros guías penitenciarios. ¿Quién no les ha interesado la seguridad, lo que es a nivel de cárceles, ni a nivel tampoco de la ciudadanía? Por lo que obviamente es un resultado
que viene ya fallando, que no se viene aplicando. Nosotros ya tenemos leyes, tenemos, claro, el panorama, obviamente que pasa por el tema de reformar algún tipo de leyes, como en el caso de aquí, en este caso, de quitar algunos beneficios penitenciarios, revisar algunos casos de que se puedan aplicar algunos beneficios para que ya no se dé este tipo de hacinamiento. Sabemos que hay tipos de hacinamiento en los diferentes tipos, en las diferentes provincias, pero se están dando algunos tipos de traslados. Entonces aquí es donde se produce algún tipo de también traslado de la delincuencia. En el Azuay no teníamos nosotros delincuencia tan grave como lo tenemos ahora, y esto ha pasado con los traslados que se han dado de los diferentes centros penitenciarios, de gente peligrosa por el tipo justamente de hacinamiento, porque según el SNAI no hay hacinamiento todavía, cifras de hacinamiento en el Azuay, entonces trasladan a gente peligrosa al Azuay para evitar justamente que sean ajusticiados dentro de estas cárceles. Pero, asambleísta Fajardo, sí, saliendo del tema de las cárceles y trasladado hasta la sociedad, por ejemplo, tengo acá algunas cifras en donde el Ministerio de Gobierno o la Policía Nacional reconoce que varios hechos delictivos relacionados con la mayor criminalidad se encuentran los asesinatos y señalan, por ejemplo, en el 2020 se ubicaron en más de 1.100 asesinatos y los sicariatos pasaron a por lo menos 11 diarios. ¿Esto a qué se debe? No solo el tema de las cárceles, sino también tiene que ver con un tema de criminalidad en las calles de nuestro país. Esto se incrementó justamente desde que se eliminó las bases de Manta, desde que se retiró esa ayuda internacional que teníamos para controlar justamente el tráfico y la producción de la droga. Ahora sin ese control, sin radares, sin ese control para poder verificar justamente este tipo de contrabando de la droga, es lo que ha producido justamente, ha incrementado la criminalidad dentro del Ecuador, porque con la droga hay prostitución, hay robo, hay sicariato, y eso es lo que antes pasaba antes en Colombia. Ahora vemos que nos encontramos peor que como veíamos antes de las noticias, veíamos sicariatos, veíamos atentados, y nosotros pensábamos que jamás podríamos llegar a esos lugares, pero ahora estamos viendo ya en la realidad, y es justamente por el tema de la droga que se encuentra en el Ecuador ya recalcitrante. Asambleísta Jorge Pinto, el tema de la inseguridad se desbordó, salió ya de las manos del gobierno nacional. A ver, primero para esto tenemos que tener claro dos cuestiones: la seguridad interna del país y lo que es el crimen organizado que hoy traspasa las fronteras. No habíamos visto en 14 años capturas históricas de estupefacientes como sucedió en este gobierno en los primeros 4 meses de gobierno. Capturas históricas, no había pasado antes. En los primeros 4 meses este gobierno comenzó a instalar radares en Manabí para evitar que las avionetas aterricen con dinero y se lleven la droga del país. ¿Pero ya están instalados, asambleísta Jorge Pinto? ¿Ya están instalados o recién, exacto, hay un trabajo de readecuación? Sí, están trabajando en la readecuación, porque no nos olvidemos que había legisladores que se oponían a estos radares, ciertos grupos de personas que incluso estaban protestando cuando nunca habían regresado a ver estos cerros abandonados. De ese momento, Dios mío, les surgió la protección por estos cerros abandonados, donde lo que se ocupa es un mínimo espacio para poder tener estos radares y evitar que el narcotráfico siga teniendo injerencia tan fuerte en el sector, especialmente en ese sector de Manabí. ¿Qué es lo que sucede? La violencia que viene a darse después en las cárceles es una protesta a lo que está sucediendo, a la lucha que tiene este gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado. Luego de eso se traslada a las calles de esa violencia con sicariatos, con asesinatos, y comienzan a verse también estas peleas entre bandas por que se están peleando ciertos territorios del Ecuador, un país, porque su ubicación, la ubicación del Ecuador es tan anhelada por estos grupos, de estos cárteles del exterior que hoy quieren disputarse el territorio ecuatoriano. Antes el Ecuador era solamente un país de paso para la droga. El momento que salió la base de Manta, coincido con Rodrigo, el momento que se compraron radares chinos que no funcionan, el momento que se aprobó la tabla
del consumo de drogas en nuestro país. Ese momento se les dio patente de corso a los narcotraficantes, a la delincuencia, para que comiencen a tomarse el territorio de las cárceles y, por supuesto, de las calles del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Antes parecía, y digo pensando un poco mal y siendo un poquito más suspicaces, que había un pequeño acuerdo entre los gobiernos anteriores y entre la delincuencia, porque antes ¿Y todo eso estaba confirmado? ¿Y eso está confirmado, asambleísta Jorge Pinto? ¿Se puede llegar a asegurar eso? Si estuviera confirmado, ya estarían las denuncias en fiscalía. Lastimosamente, esto, y le digo muy frontalmente, hay que pensar un poquito más, siendo medio suspicaces, el por qué se dio esto de tener esa paz, como lo llamaban ellos, tan anhelada dentro de los centros penitenciarios, y precisamente era porque somos muy permisibles. ¿Por qué? Y hoy les pregunto a quienes lo hicieron, ¿por qué sacaron la base de Manta? La ayuda internacional para combatir el narcotráfico, hoy que el crimen organizado tiene más recursos que nunca, hoy que trabajan entre bandas, hoy que ha superado las fronteras de nuestro país, es esencial. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué compraron radares que no funcionan? ¿Por qué aprobaron una tabla de consumo de drogas? ¿Y por qué hoy se estaban oponiendo a que existan radares que sí funcionan para detectar precisamente el narcotráfico en nuestro país? Asambleísta Rodrigo Fajardo, quisiera igualmente su punto de vista sobre algunas acciones que las ha mencionado el asambleísta Jorge Pinto. Bueno, también el índice de criminalidad también se ha disparado por el tema de la falta de aplicación de políticas públicas, de la falta de administración de justicia, y obviamente el tema del virus, también del virus del COVID, ha incrementado la pobreza, y al no haber fuentes de ingreso, al no haber trabajo, obviamente necesariamente va a haber gente que tenga que delinquir para poder llevar ese pan a su casa. Entonces, es un tema que viene justamente de un gobierno fallido por el tema del virus y también por la falta de leyes y aplicación de leyes también. Entonces, en este sentido, como comisión nosotros hemos dado esas alertas, hemos dado nosotros justamente hemos hecho comparecer a las diferentes autoridades del Estado, como por ejemplo la ministra de Gobierno, la comandante general de policía, al representante de los militares, a los ex directores del SNAI, y hemos dado todas estas alertas. Nosotros hemos dicho, justamente hemos sido enfáticos, nosotros no hemos tapado nada, pero lo que pasa es que las autoridades han hecho oídos sordos. Obviamente yo comparto con el criterio del compañero Jorge Pinto. Como en toda institución hay buenos y malos elementos. Yo también apoyo al trabajo que viene haciendo la Policía Nacional, es un buen trabajo que viene haciendo, pero obviamente falta elementos, falta preparación, falta dotación, y eso es lo que no permite dar reacción a la Policía Nacional. Parte de esas acciones que les había mencionado también el asambleísta Jorge Pinto, y ya para de a poco ir cerrando este primer bloque y en el segundo centrarnos en el tema de la crisis carcelaria, pasa por en su momento disminuir o eliminar, más bien, el que fue denominado como Ministerio de Justicia. Asambleístas, les consulto a ustedes, o tal vez esa acción fue acertada y precisamente lo que cabía en el Ecuador era degradar al Ministerio de Justicia a una secretaría denominada de Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Empiezo por usted, asambleísta Fajardo. Bueno, yo soy abogado en el libre ejercicio, siempre he sido orgánico, siempre he pensado, he tenido el criterio que siempre ha funcionado el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, por cuanto son instancias que uno tiene para poder rever cualquier situación que uno tenga como vulneración de derecho, que pudiera reaccionar. En ese sentido, pienso que al eliminar estas instituciones se trató obviamente de talar a la justicia. Entonces, para mí obviamente es una mala acción que se hizo, y lo que se está haciendo es cada vez más tapar esta injusticia y tratar de que comprar a la justicia. Asambleísta Jorge Pinto. El Ministerio de Justicia, que venía trabajando de alguna manera, concentraba el trabajo y lo hacía orgánico dentro de un solo ministerio. El momento que se separaron entre una Secretaría de Derechos Humanos y entre el SNAI, sucede algo tan extraño que cuando hice la visita al centro penitenciario de Cotopaxi veíamos los escáneres que no habían sido reparados,
y nos decían que el SNAI no puede reparar estos escáneres porque los escáneres estaban a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, ellos no podían reparar porque los escáneres lo pusieron a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, y esto nos pone a pensar por qué hicieron eso. Precisamente, tal vez para mantenerlos dañados y que no los puedan reparar, y de esa manera permitir el ingreso de armas y estupefacientes a las cárceles de nuestro país. Esto tiene que cambiar, sin duda alguna. Hoy tenemos que buscar soluciones. Durante 14 años hay un caos que se creó dentro del sistema penitenciario, pero hoy el gobierno que está trabajando para cambiar estas cosas, y nosotros desde la Asamblea ya han planteado inversión de 75 millones adicionales a los 92 millones que ya existen. Por nuestra parte en la Asamblea, como lo dijo Rodrigo, hemos recibido a todas las autoridades y vamos a seguir recibiendo. Tenemos nuevas comparecencias de este lunes que viene el comité donde están reunidos varias instituciones que están a cargo de la seguridad. Vamos a conversar con ellos. Es el momento de dar soluciones al país, porque el país ya no aguanta más. La inseguridad en el país se desborda, no solamente en el sistema penitenciario, sino también en las calles de nuestro país. Hoy los ciudadanos no pueden salir a la calle y cuando escuchan una moto enseguida regresan a ver porque tienen miedo, o de los asaltos o de los asesinatos. Eso no puede seguir sucediendo. Esto necesita inversión. Ya se comenzó con una inversión para el SNAI de 75 millones que son para equipos que son tan necesarios. ¿Que será suficiente? ¿Será suficiente, asambleísta Jorge Pinto, 75 millones? Nunca va a ser suficiente, estimado Ricardo. Jamás va a ser suficiente. La inversión en el sector público jamás es suficiente. Siempre hace falta más. Pero en este momento de austeridad, donde el país no tiene recursos, donde nos dejaron las cajas fiscales en cero, invertir 75 millones adicionales a los 92 millones que tiene el SNAI, créanme que es una gran hazaña que el gobierno está logrando para poder apalear en algo esta situación. Bien, asambleístas, vamos a cerrar este primer bloque, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos entraremos en el otro tema también de este diálogo que tiene que ver con la crisis carcelaria. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en Tercer Debate. Y conversamos con los asambleístas Jorge Pinto y Rodrigo Fajardo respecto de la crisis carcelaria y la inseguridad que vive el país. Vamos a empezar ahora este segundo bloque y voy a empezar ahora por usted, asambleísta Rodrigo Fajardo, y quisiéramos un poco conocer, ya nos esbozó en el bloque anterior lo que encontró la Comisión de Seguridad Integral respecto a la crisis carcelaria en su visita a la penitenciaría del Litoral. ¿Qué más ha podido encontrar la mesa legislativa un poco para poder evidenciar esta crisis carcelaria que hasta el momento, en lo que va del 2021, ya lleva más de 200 asesinatos al interior de estos denominados centros de rehabilitación social? Bueno, uno de los problemas más importantes es que estos directores del SNAI no son especializados. El último director que nos había dicho de que él está asumiendo ese cargo por responsabilidad, por patriotismo, pero obviamente no hay... ¿Fausto Cobo? El último director. El último director del SNAI, ya le paso. O Ricardo Camacho también estuvo. Claro. Quien pasó hace pocos días fue el general en servicio pasivo, Fausto Cobo. Quien estuvo hasta hace pocos días. Apellido Garzón. Bolívar Garzón es el actual director. Bolívar Garzón, ajá. Bolívar Garzón es el actual director, ajá. Exactamente. Entonces, en ese sentido, como le digo, de palabras del mismo
compañero Garzón nos supo manifestar de que él asumía ese trabajo por patriotismo, más no porque tenía la especialización. Entonces es importante de que estos directores justamente tengan un tipo de estudios, algún tipo de especialización para poder asumir estos cargos. Lo que pudimos ver nosotros ya en general en las diferentes cárceles es que los inhibidores de señal no funcionan, las cámaras de vigilancia tampoco están funcionando, están obsoletas, necesitan mantenimiento. Se necesita un aumento de guías penitenciarios y que tengan formación. Se ha recomendado también por instrumentos internacionales, por los diferentes organismos internacionales, que no haya este tipo de hacinamiento, el cual tampoco no se ha cumplido. No existe tampoco un sistema de inteligencia que pueda evitar, prevenir cualquier tipo de ilícito, por lo que si hubiese existido este tipo de sistema de inteligencia, se hubiese podido prevenir todas estas matanzas, por lo que no tenemos ese sistema. Hemos pedido también las diferentes informaciones a los diferentes organismos, nos han sabido, a la mayoría de funcionarios, los diferentes organismos nos han tapado esa información, no nos han dado esa información completa. Al presidente de la República, Guillermo Lasso, se le alertó que se tenía que nombrar este delegado del Directorio Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación, que no se había nombrado, ya recién fue nombrado, pero tampoco ha habido una respuesta efectiva justamente de coordinación que se tiene que tener con las diferentes instituciones. Nos han dicho que recién para febrero del 2022 se van a establecer políticas públicas en este sentido. También lo que yo he hecho también es pedir información al tema de la seguridad también en el CRS Turi. Lo que nos dicen, lo que nos han dicho simplemente es que no existe hacinamiento y al no haber hacinamiento van a seguir habiendo estos traslados. Y yo he pedido información de traslados que se han hecho de La Suaya a otras provincias y no nos han podido dar esa información por cuanto no pueden acceder a los pabellones y constatar, es triste lo que digo, pero es la verdad. Ahora bien, asambleísta Jorge Pinto, es evidente que tras los últimos amotinamientos se puso ya en evidencia tal vez la falta de acción o de competencia, si se quiere, por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas al interior de los centros de rehabilitación social. Por normativa legal, quienes tienen la facultad de ingresar y, no sé si de mantener el orden, son precisamente los guías penitenciarios, pero al parecer eso es insuficiente. ¿Qué se puede hacer allí? Hay varios cambios que se tienen que hacer, pero antes de eso, yo le escuchaba a Rodrigo hablar sobre Bolívar Garzón. Yo no creo que Bolívar Garzón haya dicho que no tiene la experiencia para estar, porque bueno, hablando un poco de Bolívar Garzón, primero que es un teniente coronel retirado, un militar de profesión, que desde sí su formación militar ya le ayuda para tener algo de experiencia en esto, pero mucho más allá de su formación militar, él tiene un gran currículo de experiencia en seguridad nacional, inteligencia estratégica, mediación de conflictos. Él tiene una licenciatura en administración de ciencias militares. Yo creo que tiene la suficiente experiencia y preparación para poder asumir el cargo de director del SNAI. También hablando del organismo técnico como tal. Hace un momento le escuchaba a decir a Rodrigo de que no se nombró a tiempo el presidente o el director del organismo técnico. El organismo técnico, ¿qué es lo que hace para que la ciudadanía se entere? Lo que hace es sentarles a los diferentes organismos o ministerios que están dentro de este organismo técnico a conversar sobre la seguridad o a conversar sobre las acciones que cada uno de ellos está tomando en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es necesaria la figura de tener un director del organismo técnico para que los otros ministerios funcionen, porque cada ministerio tiene su ministro o su secretario que trabaja de forma individual y cada uno de ellos tiene que cumplir con su trabajo. Y si bien es cierto, este organismo técnico lo que tiene que hacerse es reunirse, como lo dice la ley, cada cierto tiempo, a tratar y a conversar sobre lo que ha venido sucediendo, no significa de que si tiene que existir una cabeza para que dé direccionamientos de lo que se tiene que hacer, porque la cabeza en este caso del organismo técnico es Bernarda Ordóñez, quien es la secretaria de Derechos Humanos. Y ella tiene que dedicarse específicamente a su trabajo. Entonces, este organismo, la verdad, cuando se dividió
el Ministerio de Justicia, cuando se creó este organismo técnico también tiempo atrás, no se pensó que iba a funcionar o para qué iba a funcionar. La verdad es que a veces inventan ciertos organismos con tal de darle un poco de nombre rebombante a las cosas, pero la verdad no se toma en cuenta para qué va a servir. Eso Usted no se refiere al SNAI. Si me permite, desde el SNAI Sí. ya se han tomado muchísimas acciones, entre ellas dividir entre mínima, media y alta seguridad a las personas privadas de libertad, la inversión que se está haciendo. Se está movilizando diariamente 3.600 policías nacionales y fuerzas armadas en cuestión a la pregunta que usted me hacía, que parece que se desbordó el tema de los guías penitenciarios, y la verdad es que no existen suficientes guías penitenciarios y tampoco han sido capacitados para que puedan estar internamente en las cárceles, como sí se va a hacer ahora, porque hoy para ser guía penitenciario van a tener que prepararse en la Universidad Politécnica del Ejército, y luego cuando salgan ya con esa preparación podrán quedarse trabajando como guías penitenciarios en el SNAI. ¿Y qué pasa con el sistema de formación de los guías penitenciarios? Porque hasta hace un par de años había precisamente este sistema que lo que buscaba era generar nuevos agentes que busquen precautelar el sistema penitenciario. Y esto me lleva a una consulta que se las traslado a ustedes, asambleístas, que es un tema más general. ¿Existe en el Ecuador un plan integral en materia de seguridad? Asambleísta Pinto. Existe hoy un plan integral de seguridad que definitivamente no va a ser de la noche a la mañana. Hay que decirle la verdad a la gente. Si nos preguntan si el gobierno tiene en control lo que está sucediendo, la verdad es que les vamos a tener que decir que estamos tomando el control de lo que nos dejaron haciendo durante 14 años. Nos dejaron cárceles que supuestamente tenían la tecnología, que supuestamente tenían todo para ser las mejores cárceles de la región, pero la verdad es que el CDP en la cárcel de la Tacunga está dentro de los pabellones, el sistema de atención médica está dentro de los pabellones, poniendo en peligro a nuestros médicos que están atendiendo hoy a las personas privadas de libertad. Hoy se está cambiando todo eso, y el coronel Cobo, quien es la primera persona designada de este gobierno para hacerse cargo del SNAI, comenzó a realizar todos estos cambios, y hoy la nueva persona que fue designada, de la persona que hablábamos hace un momento, el teniente coronel, está haciendo ese mismo trabajo, porque esto tiene que ser un trabajo de escalón a escalón. No podemos decir que de la noche a mañana se va a recuperar el control de las cárceles, pero se le está metiendo inversión, se le está metiendo todos estos cambios que por el momento en la declaración del presidente a declarar en estado de excepción a las cárceles del país le permite a las Fuerzas Armadas también tomar acción, ayudarles a los guías penitenciarios también con la policía. Y por supuesto hoy tenemos que entender que se necesita más inversión, y desde la Asamblea, nosotros como legisladores, proveerle de esa seguridad jurídica que necesitan nuestras autoridades. Ya vamos a hablar. La ley que estamos trabajando del uso progresivo de la fuerza y con las diferentes leyes que podemos plantear. Bien, sí, precisamente vamos a hablar sobre algunas iniciativas, y a propósito que en los últimos días la alcaldesa de Guayaquil había anunciado la entrega de un proyecto de ley de vida, lo denominó ella, y que entre otros aspectos busca esta iniciativa dotar de armas a la ciudadanía. Pero asambleísta Rodrigo Fajardo, yo le consulto, le pregunto a usted ahora respecto del plan de seguridad, porque si bien el gobierno nacional reconoce que en los últimos años ha habido inconvenientes sobre el sistema carcelario, pero llegó hasta la Asamblea Nacional un plan integral que busca hacerle frente a estos aspectos, asambleísta Fajardo. Bueno, desconozco yo este plan nacional de que haya hecho llegar el gobierno, la verdad, porque nosotros hemos visto, justamente hemos analizado las diferentes maneras de poder aplicar las políticas públicas, pero no se nos ha hecho llegar. Mire, yo quisiera un poco responder a lo que lo que refirió el compañero, justamente Jorge Pinto. En este caso, lo que yo quisiera manifestar en el caso de que no se delegó el delegado del directorio del centro de rehabilitación, de los centros de rehabilitación social, es un problema en cuanto muy importante, por cuanto se ha puesto como un ejemplo, no tener al director es como no tener un director técnico dentro de un equipo de fútbol. El mismo director del SNAI nos ha dicho de que no están distribuidos a nivel del país digamos, en pabellones de mínima o máxima seguridad, sino que todos están unidos y están
autogobernados, inclusive que ellos mismos tienen las llaves de las celdas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que transparentar eso y manifestar cómo está sucediendo las situaciones en base a la misma información del mismo director del SNAI. El plan nacional, la verdad, como le digo, es muy corta, no se ha analizado porque no da mayor respuesta, pero en ese sentido lo que estamos haciendo nosotros es justamente fiscalizando, haciendo comparecer a las diferentes autoridades para armar un plan realmente efectivo que se pueda aplicar en base a los requerimientos de la ciudadanía y no en base a un plan que ya viene de la anterioridad y que no se aplica a la realidad. Ahora bien, asambleístas, vamos entrando ya en la etapa final del programa. Les decía, en las últimas semanas, el último fin de semana, el último 9 de octubre, en la sesión solemne por los 201 años de independencia de la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri hizo público el anuncio de un proyecto de ley, dijo ella, que busca dotar de armas a la ciudadanía para defenderse. ¿Es posible, es probable aquello? Toda vez que, si no estoy mal, asambleístas, ustedes me corregirán, en Ecuador ya existe una ley para el porte de armas, pero ¿se puede armar a la ciudadanía? Asambleísta Pinto, empiezo por usted. Miren, muchas personas nos han dicho que el portar armas puede alentar a la violencia y se contrapone con lo que sucede en otros países. Hay países donde se permite el porte de armas a las personas por su seguridad y es donde el índice de violencia es más bajo que en los países como los de la región de Latinoamérica. Y yo estoy de acuerdo en que los campesinos, por ejemplo, de nuestro país, puedan defenderse de los cuatreros, quienes sí tienen patente de corso, tienen autorización prácticamente para siempre estar armados, y ellos no pueden defenderse. Yo creo que esto se tiene que analizar muy a fondo. Sin duda alguna, no todas las personas están capacitadas para poder portar armas, pero creo que las personas que sí están capacitadas y que puedan pasar esos diferentes filtros que la autoridad tiene que normar, deberían poder tener la oportunidad de defenderse, defender a sus familias y sin duda alguna, con una delincuencia armada hasta los dientes, poder responder cuando sean atacados. Yo estoy consciente de que esto es un tema muy sensible, de que se lo tiene que tratar en la Asamblea, pero yo sin duda alguna estoy de acuerdo a que por lo menos en ciertos sectores como el campesinado de nuestro país, en el campo, en los sectores más rurales de nuestro país, se puedan defender con el porte de armas, donde en este momento sufren los abates de la violencia y que siguen en crecimiento todos los días. Asambleísta Rodrigo Fajardo, su visión, por favor. Bueno, comparto con el criterio del compañero Jorge Pinto. En general, considero que es inconstitucional por cuanto esa competencia es netamente de la Policía Nacional. Pero, sin embargo, en base a los índices delincuenciales que ya se vienen dando en el país, es necesario que se regule y que en ciertos sectores, como por ejemplo en el robo del ganado, por ejemplo en los sectores, digamos, rurales, en los sectores apartados puedan dotarse justamente de este armamento, pero obviamente en un uso, digamos, progresivo e inclusive racional, de que puedan hacer uso de esto, sabiendo las consecuencias jurídicas que se podrían venir, porque al usar justamente mal esta figura podría obviamente caber en un asesinato y se daría más carga procesal a los juzgados. Hay que analizar realmente las consecuencias que tendría esto, pero coincido justamente que en algunos sectores sí se pueda beneficiar del porte de armas. En el Ecuador es evidente que ha habido casos en donde, por ejemplo, hace pocos meses se observó, o días más bien, se observó cuando un policía se encontraba franco y haciendo uso de su arma de dotación repelió un ataque. Lastimosamente el otro sujeto falleció y bueno, ahora el policía se encuentra en todo un entramado judicial. Me parece que el tema también pasa por eso, ¿no? Una reforma al sistema judicial también. Asambleístas, vamos en la etapa final ya. Asambleísta Jorge Pinto, le pido ahora sus conclusiones. ¿Cuáles serán las recomendaciones que en su momento efectúe la Comisión de Soberanía Integral respecto de todo este trabajo que lleva adelante? Porque sabemos que además en 30 días deberá entregar un informe sobre la crisis carcelaria que vive el país. Sí, un informe que por cierto tengo que decirlo y reconocer el trabajo de toda la comisión, un informe que para hacerlo en 30 días de verdad que no hemos descansado, hemos estado trabajando noche y día
no solamente los asambleístas, sino cada equipo de todos nuestros despachos. Es un informe que normalmente tomaría mucho más tiempo, pero que se lo está haciendo en forma acelerada por pedido del Pleno de la Asamblea Nacional. Decirle a la ciudadanía que desde la Asamblea estamos trabajando precisamente en estos proyectos de ley, entre ellos también la seguridad privada. Yo ya entregué un proyecto de ley de seguridad privada, estamos entregando ya un proyecto de ley de reestructuración del sistema penitenciario que nos va a ayudar a de alguna manera entender qué es lo que sucede en las cárceles y a trabajar en estas reformas que son tan necesarias. Y por supuesto el plan también de este gobierno, que parte del plan de este gobierno que se puede decir, por ejemplo, es movilizar a la policía, hacer la división en los centros penitenciarios, de lo cual hablaba Rodrigo, de que no existe esa división de mínima, media y máxima seguridad. Por supuesto que no existe. Hoy es el momento de hacerlo, tramitar de forma inmediata indultos para personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad. Se está gestionando el proceso de repatriación de extranjeros. En este momento sobrepasamos los 85 procesos de repatriación de extranjeros para que vayan a pagar el tiempo que les falta de cárcel en sus países y que también vengan los ecuatorianos que se encuentran en otro país a terminar de pagar su pena aquí junto a sus familias. Estos son procesos que precisamente están en este plan de seguridad que se está activando, y hay cosas que por seguridad se mantienen en modo confidencial. Tenemos que ser claros, no podemos tampoco decir cuáles van a ser todas las actividades que el gobierno va a tomar para poder combatir a la delincuencia, porque hay cosas que son extremadamente secretas y muy delicadas que se vendrán dando en el camino, que sí, en nuestra comisión en muchas ocasiones se han organizado estas reuniones que son de carácter confidencial y nos han hecho saber ciertas acciones que nosotros tampoco, por ley, estamos obligados a no difundirlas. De acuerdo, asambleísta Jorge Pinto, entendemos, hay información sensible sin duda en esta materia. Asambleísta Rodrigo Fajardo, también igualmente sus conclusiones brevemente respecto al trabajo que desarrollará ya la mesa legislativa. Claro que sí, es importante primeramente el trabajo conjunto, primeramente de la ciudadanía, que ellos son los quien nos van a dar estos reportes también en vivo, digamos, en vivo y en directo de todas las falencias. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es recogiendo todas las deficiencias que tienen las UPCs, reuniéndonos con todos los representantes de los barrios para ver desde ahí justamente las deficiencias, la falta de dotación a las policías, cómo están distribuidos los numéricos, etcétera. Y desde ahí ir trabajando con la ciudadanía y también ir recibiendo recomendaciones también de la academia, también importante aquí consultar a los juristas, también a los jueces, qué leyes están mal aplicándose, como por ejemplo la detención con fines investigativos, la prisión preventiva, evitar hacinamientos, no hacer el uso excesivo, por ejemplo, de esta prisión preventiva. Sabemos que hay muchas personas que se encuentran privados de la libertad por únicamente una investigación, el tema de no seguir aplicando el tema de las pensiones que tengan prisión por falta de pago de alimentos. Bueno, todo esto se tiene que ir analizando para que se pueda ir aplicando una buena política pública en las cárceles. Reformas y también la fiscalización es importante, este control político que podamos hacer a las diferentes autoridades para que se pongan a trabajar y hagan justamente su trabajo eficiente para poder evitar un trabajo a corto y largo plazo. De acuerdo, asambleísta Rodrigo Fajardo, yo le quiero agradecer. Asambleísta Jorge Pinto, igualmente, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate, en la señal de los medios legislativos. Claro que sí, gracias a ustedes, amigas y amigos, nos despedimos, gracias por estar con nosotros y nos volveremos a encontrar en una próxima edición.